Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el derecho deportivo. Es una rama que realmente no se ha explorado mucho, pero que tenemos que fomentar el que tenga un debido crecimiento. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Seguimos y vamos de lleno en este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del derecho deportivo. Para ello he invitado a una serie de personalidades que son muy prestigiados, obviamente en sus materias, como abogados son súper brillantes, y tenemos también a un medallista olímpico, el cual, pues bueno, me congratulo mucho de ser su amigo y de ser su fan en cuanto a marcha se refiere. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida aquí a todos ustedes. Y el día de hoy, primero que nada, nos acompaña la doctora Sonia Venegas Álvarez, que es directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, es un gusto, es un placer estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. El gusto es nuestro que se encuentre aquí. También nos acompaña el maestro Ricardo de Buen Rodríguez, que es abogado especialista en Derecho Deportivo Internacional. Bienvenido aquí al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación y un placer acompañarlos. Bien, del mismo modo nos acompaña el licenciado Joel Sánchez Guerrero, que es medallista olímpico, conocido como un gran caminante, andarín, como le llaman. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí siempre que lo indique. Gustosos de tenerte aquí y de igual forma nos honra con su presencia el maestro Juan Manuel López Ruiz, que es abogado especialista en Derecho Deportivo Internacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, pues iniciamos este gran programa de Derecho Deportivo. Pocas personas conocen el derecho deportivo, pero debemos de desarrollarlo más, ¿no? Porque lamentablemente esto pues en las escuelas no se nos enseña, tenemos que ir buscando a cuentagotas cierta información, pero sí quisiera yo, primero que nada, pedirle a la doctora Sonia si nos puede platicar un poquito en base a lo que ella, como buena fiscalista, como buena estudiosa del derecho fiscal, de los estímulos, toda esta parte de las cuestiones fiscales, ¿cuál es la relación que guarda esa materia fiscal con el derecho deportivo que usted ha podido observar? Bueno, las vertientes son varias, ¿no? Porque tendríamos que hablar inclusive de cómo los deportistas manejan su fiscalidad como contribuyentes. Pero hoy quisiera referirme en lo particular a un estímulo que está regulado principalmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 203, que se le conoce como EFIDeporte, estímulo fiscal del deporte. Los estímulos fiscales son apoyos o beneficios que se dan a los contribuyentes. En lo particular se otorga a aquellos contribuyentes que estén decididos a aportar recursos, ya sea en infraestructura para que se lleve a cabo deporte de alto rendimiento, o bien que apoyen los programas de preparación
de los deportistas de alto rendimiento, que en teoría se supone debe de tener la misma CONADE, por ejemplo. Esos estímulos, perdón que la interrumpa, esos estímulos se le entregan directamente a los deportistas o a sus federaciones o a las autoridades deportivas. Es como una cadena. El particular o el contribuyente aporta los recursos y a su vez después va a poder acreditar contra su impuesto sobre la renta las cantidades que aportó con cierto límite. Actualmente el límite es de 20 millones. Es una cantidad considerable. Claro, e inclusive puede haber proyectos más ambiciosos en donde un poquito de forma muy parecida a las contrataciones públicas plurianuales vayan de 20 millones en 20 millones para proyectos más importantes, más significativos. En vez de pagar los impuestos, digamos, al gobierno federal o a la Secretaría de Hacienda, sería mejor hacer este tipo de cosas, ¿no? Que va etiquetado propiamente al deporte. Sí, exactamente, y puede ser, dependiendo, porque tenemos esas dos áreas, ¿no? El apoyar los programas que pueda tener, y ahí fue donde me quiero quedar un poquito, los programas que pueda tener la CONADE, porque en la actualidad, cuando menos en la página de internet, no están esos programas. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que se va a hacer? ¿Cómo lo conocerían? Sí, existen otro tipo de estímulos fiscales parecidos, por ejemplo, para la industria cinematográfica, para el teatro, para la música, para la ciencia y la tecnología. Y si buscamos información de qué proyectos se pueden apoyar, en todos los encontramos, menos en que me parece que debe ser muy, muy significativo, porque el deporte debe de ser un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Claro, incluso, ojo a la CONADE, porque esto debería de fomentarlo mucho más para que la participación de los contribuyentes, sean personas físicas, morales, lo puedan llevar a cabo, ¿no? Sí. No sé si alguno quiera platicar en torno a este mismo tema que estamos platicando con la doctora, o aquí, don Joel, ¿tú qué piensas? Porque pues tú eres el usuario final, ¿realmente? Pues qué bueno, es muy interesante, porque en realidad como amateur sí necesitamos muchísimo del apoyo de estos estímulos. En realidad, ¿y solo se da a los amateurs o también se da el apoyo a personas que van iniciando en el deporte? No sé si la doctora también nos puede ayudar un poquito en eso. En este caso yo lo que sí sé es que sí se puede, porque cuando uno obtiene recursos, pues siempre hace su aportación en impuestos. Entonces yo creo que todos los deportistas hoy más que nada necesitamos ese estímulo. Y este estímulo yo creo que abarca muchísimo, no solo en el caso de profesionales, sino más bien en la cuestión de ahorrar precisamente por los grandes esfuerzos que realiza el atleta para prepararse, para su preparación. El equipo es muy, muy, muy costoso. Por ejemplo, si hablamos en el caso de ciclismo, el equipo es muy costoso. Una bicicleta es muy... Luego pesa creo que 1 kilo o algo así, ¿no? Y más bien la fabricación de la bicicleta, que es un material muy especial, muy ligero, claro, que ayuda a mejor rendimiento. Entonces, este tipo de estímulos sí son muy importantes. Sé que se están aplicando, pero no todos lo saben. Ese es lo más importante. Si en este programa se hace justicia para todos, pues bueno, es que es para todos, y esto lo debe de conocer. Y la Comisión Nacional del Deporte sabe de esto y no se los comunica, por lo menos a los deportistas, porque también las federaciones lo deben de saber. Eso sí es muy importante decirlo, porque no se llega a un consenso de decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Conocimiento fiscal? ¿No? ¿Conocimiento del derecho deportivo? ¿Qué pasa? Claro. Yo creo que en mi caso, en mi deporte, yo creo que pues yo no tenía absolutamente conocimiento de esto. Exacto. Hubo muchos abusos por parte de la Federación Mexicana de Atletismo en aquel entonces, donde las selectivas o
se hacían en otros países, y cuando alguien no contaba con esos recursos, pues no te llevaban y entonces te quedabas excluido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la Federación Mexicana de Taekwondo, ¿no? Que los selectivos se van realizando y cuando dice la federación, bueno, para que te puedas seleccionar a unos Juegos Olímpicos vas a tener que competir en Corea. Ya hubo muchísimas personas que tenían esa posibilidad de calificar y no calificaron porque no tenían el recurso para ir a eliminarse a Corea, ¿no? Pero bueno, eso es un entiendo que lo manejamos, pero en el estímulo es muy, muy importante que sí se reconozca y se conozca. Bien. Maestro Ricardo de Buen, ¿usted qué opina en torno a...? Retomando un poco estas valiosas opiniones previas y yéndome un poquito a otro camino, el tema de los deportistas desprotegidos es un tema que no ha sido abordado debidamente por la ley de cultura física y deporte. Hemos visto que en otros países existen mecanismos para, sobre todo a los deportistas amateurs, apoyarlos como se merecen. Claro. Yo estoy seguro que ha habido medallas que México ha dejado de recibir por desconocimiento de los propios atletas o por falta de apoyo, y que ni siquiera es un apoyo económico, es un apoyo simplemente moral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el equipo olímpico de Estados Unidos tiene dentro de su estructura a lo que se le denomina un ombudsman, que es un representante de los atletas. Y este representante de los atletas actualmente es una mujer. Está presente para cualquier tipo de necesidad de esos atletas. Y estamos hablando de Estados Unidos, donde la cultura jurídica de cada uno de los involucrados de los deportistas es mucho más grande que aquí, desgraciadamente. Y aún así tienen a su representante y los puede ayudar finalmente para lo que se planteaba, para temas fiscales, para su primer contrato, para patrocinios. Oye, si tengo un tema de doping y resulté positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me pueden defender? Me ha tocado muchos casos en los cuales vienen los deportistas ya después de pasado el tiempo y lo que me dicen es que tuve un problema, yo no soy culpable, ya pasaron 3 meses, mi federación me dijo que me iba a ayudar, nunca me hicieron nada y ya pasó el tiempo. Como sabemos en términos legales, la prescripción es un elemento esencial que hay que tomar en cuenta, claro. Y ya están prescritos sus facultades o el derecho que tiene que hacer valer. Por lo tanto, creo que este tema en la ley, una posible reforma de la ley de cultura física y deporte es muy importante para el tema del deporte amateur. Y para el tema del deporte profesional, yo creo que también, ya retomando un poco el tema fiscal, creo que esto se desconoce mucho, la inversión podría ser mucho mejor, mucho mayor, que si se conociera de mejor manera. Y también existen ciertos estímulos para los deportistas de alto rendimiento, que ya son directos, que se otorgan a aquellos deportistas, medallistas, etcétera, pero a veces son de una sola vez o se las hacen difícil, etcétera. Finalmente, los que están aquí presentes saben más de esto que yo, pero bueno, finalmente es un primer acercamiento al tema. Incluso la vida, del deportista ya en cierto momento, entiendo que es muy corta, ¿no? Como tal, o sea, de dar su rendimiento, de llegar a la parte más elevada, es muy, muy pequeño ese lapso, por así decirlo. Y para tener estos tipos de problemas de que, oye, que el antidoping no se ha resuelto y todo, pues todo eso merma en tiempos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, perdón, en este caso yo creo que hablamos de diferentes tipos de deportes. Si hablamos de gimnasia, por ejemplo, son niños relativamente muy pequeños. Estamos hablando de 4 o 5 años que inician en la gimnasia y que a la llegada a las 13, 14 años está como para verse. Digo, Nadia Comaneci alcanzó los 16, 17 años, pero ya estaba en una etapa casi finalizando, ¿no? Es muy poquito tiempo. Y digo, por el esfuerzo que hizo, todas las situaciones políticas que entraban dentro de su país, Rumania era una situación muy delicada. Entonces, el tener decir, bueno, hasta dónde puedo llegar o qué puedo hacer, etcétera, vamos a ver que son situaciones totalmente diferentes. Para esto de los apoyos en los que refieres, sí es cierto, esto va a depender mucho de lo que es a nivel internacional y eso va a depender también de cada deporte. En el caso, por ejemplo, de largas distancias, que son la mayoría lo que nosotros manejamos, por ejemplo, estamos hablando de que en ciclismo, en maratón, que por cierto, recordar ahorita que el domingo ganaron en Boston, ganó un japonés que me extrañó porque no habían entrado los africanos, que todas las han ganado. Entonces se ve que hay un cambio total muy fuerte, hay un cambio muy fuerte en el deporte y exactamente los estímulos para que cuando los premios no te quiten de los impuestos o en lo que tú percibes. Por ejemplo, nosotros como medallistas olímpicos percibimos una beca vitalicia y pues de
ahí, pues obviamente no nos quitan los impuestos, ¿no? Claro. Nos lo dan íntegro, porque en realidad es algo elemental, sí nos sirve, pero no es suficiente, ¿no? En este caso, a lo mejor tal vez pues hay críticas de nuestro público de Justicia para Todos. Sí que es algo muy lamentable, porque en Estados Unidos es totalmente diferente. Bien. Y eso ya lo conocerá de buen, sabrá mucho sobre este asunto de los medallistas olímpicos. Ahorita vamos a diferencia seguir, con los de mexicanos. Vamos ¿no? a seguir platicando, pero vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando del derecho deportivo. Hay mucho que decir y poco tiempo, pero yo quisiera que volviera a retomar un poquito el comentario la doctora Sonia en el sentido de los estímulos, porque platicamos ahorita detrás de cámaras que, bueno, si uno revisa tanto presupuestos como informes de gobierno, pues creo que no se ha dado ni uno. Sí, este estímulo que realmente tiene prácticamente 2 años, precisamente en febrero de este año aparece publicado en el Diario Oficial, porque tienen que publicar si se dio el recurso y cuánto se dio y a qué tipo de proyectos. Entonces, en febrero de este año aparece que de 400 millones que había destinados para dar por esta vía de estímulo fiscal, que es un costo fiscal, se puede decir, porque quien lo está dando son los particulares y después el Estado deja de percibir ese impuesto sobre la renta, es un costo fiscal, pero estaba apreciado, estimado en 400 millones para este año, y dice, no, 0 Ningún pesos. Contribuyente quiso entrar. Pues habría que ver si no quiso. Ahí dice que los proyectos no calificaron, porque es el empresario el que tiene que hacer también la propuesta de qué tipo de proyecto, ¿no? Entonces, que los proyectos y por otro lado, decíamos, también se puede aplicar a programas de preparación de deportistas de alto rendimiento y pues si no aparece en la página, pues yo como empresario entro a la página, quiero aportar algo en esa vía, pero no encuentro nada en dónde. Y saber a qué talentos, ¿no? Porque también quiero saber pues a quién voy a estar ayudando, ¿no? No nomás a darlo a ciegas, ¿no? Sí, en esto yo coincidiría totalmente con el maestro de Buen, en el sentido de que la presencia, ya fuera de un ombudsman, yo había escuchado esta propuesta del maestro de Buen de parte del mismo, a mí y la estuve pensando porque me parece muy interesante y digo, bueno, a lo mejor no querrán crear un ombudsman otra vez por cuestiones presupuestales, pero creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho un muy buen papel en el tema de los derechos humanos y creo que alguna visitaduría especial mínimo sí la pudieran tener. O sea, yo creo, digo, pues no sé qué piensa el maestro de Buen, que es el proponente de esta idea, pero a mí sí me parecería que crear una visitaduría y dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho un gran papel en la defensa, digo, es el motor que está tratando de darle alguna aplicabilidad al gran discurso que tenemos de los derechos humanos y que realmente no se aterriza, ¿no? Entonces, pero creo que si alguien está haciendo algo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a mí se me ocurre, digo, no sé, el maestro de Buen que antes de cederle la palabra al maestro de Buen para platicar esta parte, me gustaría escuchar al maestro Juan Manuel López, porque ha estado muy callado ahorita, pero pues hay que ver también esos luego son los comentarios más atinados, los que me reservo para atacar al punto directo, ¿no? ¿Qué piensas? Al final, escuchando un poco las propuestas, creo que tendríamos que dividir mucho en lo que es el deporte de base o lo que es el deporte como un acceso general de la población, que eso es incluso un derecho constitucional, al derecho o al deporte de alto rendimiento. Y cuando hablamos de alto rendimiento, entonces sí empezamos con toda la complicación de la que estamos hablando, de que la Comisión Nacional del Deporte no cuenta siempre con los recursos necesarios para poder hacer frente a todos los gastos de las federaciones, de que en realidad hay pocas federaciones que son
autosuficientes en cuestión de los dineros. Entonces, lo que muchas veces ocurre es que la Comisión Nacional del Deporte no cuenta con los recursos o los destina mal, porque hay que decirlo también como es, destina mal estos recursos y está buscando el apoyo de los particulares para que le ayuden por lo menos en los temas de infraestructura, de preparación de atletas. Lo que no hay que perder de vista es que muchas veces los atletas que son, como decía Ricardo, la parte más débil del eslabón, pues están solos, están sin patrocinios, sin presupuestos, y son pocos los deportes en donde hay una estructura profesional. En México en realidad podemos contar pues 3 o 4 deportes cuando mucho que son profesionales, y el resto son deportistas amateurs que dependen al 100% de la estructura que el Estado le dé al deporte. Si no tienen este soporte, o si el soporte no llega a ellos, pues al final los resultados deportivos internacionales serán muy pobres. Claro. Maestro, bueno. Pues bueno, tomando la palabra, siguiendo lo que decía la doctora, me parece muy interesante el planteamiento. Yo creo que hay que explorarlo. Las únicas reservas que habría es quizá algunas de las materias para las cuales está facultada la Comisión de Derechos Humanos, pero habría que estudiarlo un poco más a fondo. Yo creo que en la materia presupuestal, que también es algo que debe preocupar y que también tocó la doctora, sí hay que ver bien. Podría haber un esquema donde no tendría que hacer una estructura muy grande para hacer una ayuda, puede ser una persona dedicada a esto, que fuera oficialmente el vínculo de los atletas frente a las autoridades y su representante. De los atletas, estoy hablando de los atletas amateurs, porque los profesionales tienen, desde el punto de vista laboral, la posibilidad de constituirse como sindicatos, y ese es otro tema. Pero bueno, todas estas ideas son muy buenas y hay que sumarlas. Bien, lamentablemente yo he estado observando que desde que se estableció en la Constitución, el artículo 4 constitucional, que tanto la cultura física y el deporte eran un derecho humano, pues ha quedado como letra muerta, ¿no? Porque lamentablemente pues vemos que no ha avanzado nada desde que se estableció en la Constitución para este año. No hemos avanzado en gran cosa. No sé cómo vean ustedes el panorama de estadístico y cómo nos encontramos a nivel internacional, porque estamos adquiriendo muchas cuestiones internacionales, pero de letra, pero ya llevarlos a medalleros, a cosas, no se ha establecido. ¿Cómo ven ustedes que conocen bien este tema? La ley está la norma, pero no funciona. Tenemos que restablecer la norma, o más bien no se ha cumplido a cabalidad la norma. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo considero que sí se ha avanzado, no como quisiéramos, desde luego, pero sí hay un poco más de apoyo en los 3 niveles de gobierno. Hay que recordar aquí que también estamos hablando de una materia concurrente, es decir, que le compete tanto a la federación como a las entidades federativas como a los municipios. Entonces, pues yo creo que sí se ha ido avanzando un poco más. ¿Por qué? Porque vemos más espacios, más infraestructura. Hace un momento, antes de iniciar el programa, platicaba con Joel, por ejemplo, el aprovechamiento de los bajopuentes, cuando menos instalando ahí para la actividad física, no para propiamente el deporte, ¿no? Pero si hay un poquito más de estímulo en las entidades federativas, como aquí en la Ciudad de México, cierre de ciertas vías los domingos, mediodía, e impulsan el uso de la bicicleta, etcétera. Pero creo que va muy lento y un tanto descoordinado. Ese sería mi punto de vista, ¿no? Todavía va muy lento en los mismos juegos deportivos, ahí sí de alto rendimiento, pues hay una mayor cantidad de deportistas que alcanzan mejores lugares, pero sin llegar todavía a ocupar esos primeros lugares que tanto nos gustaría. Porque tenemos muy buenos deportistas, lamentablemente, o se fugan a otros países, o no se les apoya y ahí se quedan, o de plano se andan vendiendo con otros postores de otros estados. No sé ustedes qué piensan en torno a esto. Es que al final el tema es la asignación de presupuestos esencial, porque los deportistas mexicanos yo podría decir que son de los mejores del mundo. Si nosotros nos ponemos a comparar el apoyo que tiene un deportista en Europa o en Estados Unidos con el apoyo que tiene un deportista de alto rendimiento en México,
pues es un héroe, el deportista de alto rendimiento mexicano, porque tiene que hacer... Con poco hace mucho. Mucho. Y al final lo que sí nos pasa, y hablando un poco de este derecho humano, de este derecho constitucional al deporte, es que las autoridades, a mi juicio, se distraen mucho en el tema de lo que impacta. Es decir, si México califica en el Mundial al 5º partido, eso no nos quita los problemas de salud pública que tenemos, no quita que tengamos estos problemas de obesidad infantil, porque lo que no hemos atacado es las bases. El derecho constitucional es justo en la base, es decir, que todos los niños tengan derecho al deporte, tengan un lugar para practicar deporte. Finalmente, esto no se hace porque lo que más se busca es lo que tenga impacto mediático. Entonces, vemos las Olimpiadas, cuando se acercan estos Juegos, todo el mundo se acerca a los medallistas, porque ahí es donde les deja, pues de alguna forma, un salvoconducto de decir si estamos haciendo bien las cosas, cuando creo que lo importante es atacar el deporte de base. Los deportes de alto rendimiento pues requieren un costo, un gasto importante que muchas veces no existe o no se destina correctamente. ¿Y cómo nos van en la Olimpiada Nacional? Aquí por lo menos en la Ciudad de México creo que no tan bien, luego en otros estados creo que les va mejor, pero justamente esos estados tienen que ver con el color de los partidos políticos de quien preside la CONADE. Dejo esta pregunta para analizarla, porque me están indicando aquí la producción que vamos a un corte comercial, pero ahorita regresamos para hablar de esto, porque luego dicen que lo político mata todo lo demás. Vamos a un corte comercial, regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso y bueno, pues lanzamos una pregunta de si el presupuesto se distribuye en torno a mi institución política, mi partido político, que presido a lo mejor la autoridad federal, destino más recursos a algún estado que sea afín a mi partido político, o si yo estoy diciendo a lo mejor una locura, o si esto es realidad, o si hay algún candado de seguridad a esto. ¿Ustedes qué piensan en torno a ello? Bueno, no, haciendo mi comentario después de este corte, que yo creo que habíamos platicado, y voy a hacer nada más una remembranza de los Juegos Olímpicos anteriores y desde la construcción, desde el Barón de Pierre de Coubertin, donde finalmente los Juegos Olímpicos se hacen, pero con una aristocracia de primer nivel, en el cual, pues bueno, todos los atletas pues son gente de muy buen estatus social, y así es como comienzan los Juegos Olímpicos, 1896. Precisamente 2 años antes es cuando se estructura el Comité Olímpico Internacional. Esto estamos hablando, pues bueno, que el arranque e inicio fue un verdadero contentillo político aristocrático. Parece ser que a través del tiempo así ha sucedido, y hasta hoy nos aqueja también esa parte, porque políticamente viene siendo lo mismo. O sea, si yo quiero aportar para el deporte, va a depender de qué deporte es el que le voy a aplicar más, y así ha sucedido. Por ejemplo, en Seúl 1988 el taekwondo no era deporte olímpico. Sin embargo, como era el deporte nacional de los Juegos Olímpicos en Seúl, pues se adoptó el taekwondo. Entonces, el taekwondo tuvo una gran afluencia, sí, totalmente a nivel mundial, que ahora en México principalmente tomó también ese arraigo, ¿no? Y tenemos unos medallistas olímpicos extraordinarios. Ahora están cambiando las reglas, pero bueno, eso es otro punto. Entonces, yo creo que hoy en el deporte, lo habíamos comentado, es lo mismo, pasa lo mismo, y vemos que en diferentes estados o a veces en sexenios completos decimos, es que hoy me toca, a mí me gusta el box, tipo José López Portillo. En aquel entonces se promovió muchísimo el box. Después de una etapa hasta en la televisión, después cuando entró de la Madrid, cuando dijo, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a tratar de que la violencia del deporte no llegue a los jóvenes. Había una preocupación muy fuerte a nivel nacional. Se estaba dando pues tanto en el fútbol, en el toreo, en el box, eran golpizas
a muerte. Lo hemos visto ahora en diferentes eventos de box con precisamente con Juan Manuel Márquez y Pacquiao, ¿no? O sea, desde el momento en que salen a darse con todo, salen a matarse. No, los golpes son a muerte. Y a lo mejor tal vez nuestra audiencia nos ve y nos pregunta, a lo mejor puede preguntarnos algo en ese sentido, pero son deportes de alto impacto, y en aquel entonces se había prohibido. Después, ya para el año 2004 2005, se reunieron varios empresarios del deporte y volvió a nacer el box. Pero entonces estábamos hablando de que hay contentillos, ¿no? Sabes que hoy me gustó, ¿no? O por ejemplo, hablamos de mi deporte. En 1992 se ganó una sola medalla y fue por Carlos Mercenario. Después, 1996, se gana una sola medalla en Juegos Olímpicos. Igual, nuevamente en caminata, en 1996 con Bernardo Segura. Viene el 2000 y se ganan también con la marcha, pero se ganan 2 medallas. Entonces, la marcha tuvo un gran repunte entre el año de 1990 y el año 2000. Entonces estamos hablando que, pues bueno, era un contentillo de parte de las autoridades en poder apoyar la marcha, pero la marcha estaba creciendo y había muchos entrenadores, que es lo que estamos ponderando en este sentido, y es que políticamente es cuando hay más presupuesto, pero después de eso no hay nada, ¿no? Después de eso, dice, bueno, ya se acabó, ahora sigue el box, ahora sigue el taekwondo. Entonces hay un desequilibrio total precisamente en el presupuesto, ¿no? En la forma de, en este caso, informar a través de que todos los atletas sepan sobre estos estímulos que nos beneficia a todos para tener un mejor desarrollo deportivo. Claro. Bien tocado ese punto social, el comunicario, el deporte social y comunitario, que en la ley es el vacío. Yo creo que en la Ley General de Cultura y Física, independientemente que venga en el cuarto constitucional, que digan que es que el deporte de cultura física es para todos, o que tenga ese derecho, pero no te dice cómo. Las leyes secundarias, que es la Ley General de Cultura Física y Deporte, debería de estar especificado cómo va a ser, en este caso, los vacíos de los espacios públicos. Salió en Cedesol y salió en otras instancias de las secretarías, donde diciendo, bueno, ahí vamos a hacer rescate de espacios públicos. La Comisión Nacional del Deporte tenía 3.500 millones de pesos para infraestructura. ¿Y qué pasó con esos 3.500 millones de pesos? Pues vieron que era una fuente política de apoyo y dijeron, bueno, pues nosotros, senadores y diputados, dame esos 3.500 y en mi estado voy a promover diferentes espacios deportivos. ¿Qué tienes, presidente municipal, para que para poder desarrollar el deporte? No, pues sí, tengo esto para que evitar la delincuencia, prevenir muchas enfermedades, y al final esos espacios quedaron vacíos. Y recuerdo una vez, porque a nosotros nos invitan para ir a inaugurar los diferentes espacios deportivos. Un año fuimos, el espacio allá en Tijuana, se hizo un muy bonito espacio deportivo de fútbol, etcétera, y un año después encontramos que estaba grafiteado, olvidado y tirado a la basura. Ya más bien era un contenedor de basura. Entonces, sí hay una ley, pero hay muchísimos huecos que no han podido llenar, precisamente porque al crear esta infraestructura no ponen a las personas adecuadas para poder llevar a cabo el ejercicio del deporte. Nos pones no solamente un ring para que se suban 2 contrincantes y sin reglas que se den ahí, no, pones a un entrenador. De entrenadores hay muchísimos, pero entrenadores que sean verdaderamente dentro de la ley, que digan, ese va a ser tu trabajo, esto es lo que tienes que hacer, este es tu espacio. No lo hay, no existe. Están navegando todos los entrenadores, y a través de la Comisión Nacional del Deporte, aún así con la educación que están dando en la Escuela Nacional de Entrenadores y en la Escuela Superior de Educación Física, no ha habido una verdadera guía para que los profesores den las clases que tengan que dar. Platicábamos hace un momento que en la Universidad Nacional Autónoma de México existen los apoyos como un comedor para que después de que hagan sus clases puedan hacer ejercicio en diferentes espacios deportivos. Sin embargo, no. ¿Por qué? Pues porque están más bien en las islas,
tratando de fumar o etcétera, o haciendo otras cosas que no tienen que hacer. Entonces, ¿qué está pasando en ese sentido? Que no hay una verdadera guía de estos entrenadores para decir, bueno, deja este espacio, vente conmigo, o sea, practica el deporte, en la carrera, no hay dinero, no hay recursos, bueno, sí, entonces si los hay, pues entonces hay que aplicarlos con la gente que está, pues a lo mejor de ociosa, ¿no? En este sentido, y poder proyectarlo. No hay ese vacío, yo creo que dentro de la ley. Y viciosa a veces. Yo creo que yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay un vacío en la Ley General de Cultura Física en este concepto, claro, principalmente. Vamos a una pequeña pausa comercial que nos está marcando aquí el alto la producción, y regresamos porque son temas muy interesantes y hay poco tiempo para decir mucho como tal. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedaron muchas cosas platicando aquí con don Joel Sánchez Guerrero, pero sí me gustaría mucho escuchar al maestro Ricardo de Buena, al maestro Juan Manuel López, porque lamentablemente tiene razón. O sea, el artículo 4 constitucional es la raíz, es la base, es un derecho humano, pero de ahí a cómo se van dando las leyes secundarias y todo lo que se va cambiando a gustos de los políticos y todo lo demás, pues ahí es donde ya nos atoramos para hacer las cosas mal. No sé, ¿qué opinión merece de parte de ustedes? Yo creo que no se ha aterrizado debidamente en la reglamentaria este derecho humano como tal, o este derecho al deporte, a la cultura física. Pero bueno, yo creo que esa es una cuestión, sí, hay que modificarla en la ley, hay que reformarla. Y retomando un poco lo que platicábamos hace rato, el tema de que son deportistas a costa de las propias leyes y de las propias, no solamente leyes, sino de la gente de pantalón largo. Sí, hay un gran mérito de los deportistas en ser campeones, como Juan Manuel lo decía. Y yo creo que aquí básicamente, ¿por qué? Porque hay una falta de transparencia, un poco lo que tú decías hace rato en cuanto al tema del uso de los recursos, etcétera. La ley no contempla debidas medidas de transparencia en cómo se van los recursos, por lo tanto, como decíamos, se van en contentillo de los políticos, no se puede ver hacia dónde se fueron. En segundo lugar, las federaciones como están estructuradas, se ha dado la posibilidad de que existan negocios familiares en muchas federaciones deportivas, es decir, hay muchas federaciones en las cuales si bien el hecho de que alguien esté al frente de una federación no significa que por llevar muchos años sea malo, puede haber muy buenos, pero otros que están ahí simplemente porque ha sido un gran negocio para ellos. Que son intereses personales. Y que son intereses simplemente personales y que todo gira en torno, es decir, hasta quién va y quién no va a los Juegos Olímpicos o a las competencias en torno a lo que a ellos les convenga. Y eso tiene que ser modificado en la ley. Y lo tercero, lo típico que sucede en México, no solamente en el deporte, la falta de planeación. Y el tema de que queremos sacarnos la foto con el bueno. Entonces, si yo estoy en este sexenio, yo le voy a meter dinero al que me convenga para que finalmente, un poco diciendo algo parecido a lo que decía Juan Manuel, el tema del quinto partido, etcétera. Pero en el tema del deporte amateur de alto rendimiento a mí, ¿a qué le voy a meter dinero? A lo que en los siguientes Juegos Olímpicos me permita, como político de alto nivel, sacarme la foto con un medallista. Pero no me interesa que el deporte en México realmente mejore. Es decir, que hagamos un plan a 20 años en el cual yo no voy a estar, no me voy a poder sacar la foto, pero en 20 años México va a estar con 10 medallas más en el récord frente a lo que podíamos tener. Y entonces cada 6 años pasa lo mismo, y la planeación a largo plazo, que debería de alguna manera poderse reglamentar, o debería de reglamentarse, no existe. Yo lo veo mucho y he tratado de acudir a diferentes foros haciendo una especie de analogía de una presidencia municipal o gobernaturas, donde dicen, a ver, voy a poner un puente, pero como mi logo es una O con una H en medio y una B o lo que sea, lo pongo como sus columnas de ese puente porque yo lo estoy haciendo, yo lo voy a inaugurar, y llega la siguiente administración y dice, no, esos loguitos quítamelos porque el mío es diferente, el mío es un cuadrado con no sé qué, y lo quitan, y todo eso cuesta dinero y va para atrás toda esa inversión que se hizo.
En el deporte yo lo veo igual. Es lamentable que de verdad no hay un seguimiento, una secuencia de cosas que podríamos ganar mucho más de lo que estamos haciendo. Y sí, la verdad, digo, a mí el contacto que tuve con los deportistas en los años que estuve mucho dirigiendo la parte jurídica, digamos, en el gobierno del Estado de México, recuerdo mucho que la gente me decía, yo prefiero que no me den nada, pero que me dejen hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos decían, no confío en las autoridades, nada más vienen, se toman la foto y se van, pero no me apoyan en unos guantes de box que los tengo todos rotos y que le pego a alguien y le corto al momento de hacerle a un lado, porque le tengo que poner diurex o masking tape. O sea, no son las condiciones. La verdad es que tenemos muy buenos deportistas, mucha gente muy talentosa, muy brillante, pero no los apoyamos. No sé. Al final, no hay otra actividad, a mi juicio, que pueda atraer a tantas personas con un interés simplemente recreativo como el deporte. Es decir, si uno piensa desde el lado político y dice, bueno, ¿qué actividad puede tener 50,000 personas reunidas con un solo objetivo que sea divertirse? Creo que el único que tenemos es el deporte, y eso es muy atractivo para los políticos. Claro. Y al ser muy atractivo, los políticos están pensando en cómo impactar ese atractivo hacia ellos, no hacia el futuro del país como conjunto, como cuestión de salud o como cuestión profesional. Entonces lo que vemos son pues este tipo de proyectos sexenales en donde pues llega un gobernador, llega un presidente municipal por un periodo, llega un presidente y dice vamos a fomentar este deportes con la idea de que en este sexenio tengamos resultados. Lo que pasa después pasa a un segundo término. El problema es que como está estructurado todo, y esta es una estructura que no solo es nacional, sino que de alguna forma viene también de parte de las autoridades deportivas, es decir, las autoridades deportivas internacionales establecen federaciones nacionales que son reconocidas por el Estado mexicano, y al final de cuentas estas federaciones tienen uso discrecional de recursos, y entonces no es raro oír que van ciertos deportistas de la Federación de Taekwondo y ellos tienen problemas hasta para conseguir sus uniformes, pero hay 150 federativos que fueron al campeonato mundial en primera clase y todos pagados por la federación. Entonces, con sus esposas también. Con sus esposas. El tema es que esta discrecionalidad hace que al deportista no le lleguen los dineros que sí necesita. Tuvimos casos hace relativamente poco de deportistas muy destacados en las últimas Olimpiadas que llegaron a las Olimpiadas sin el equipo más nuevo. Supimos de una remera que llegó sin los remos adecuados, que eran los que usaban todos los competidores. Aún así quedó entre los 20 primeros del mundo. ¿Qué hubiera pasado si les dan los remos que estaban usando todos los demás? Y aquí es donde sí no hay dinero para los remos, pero sí hay dinero para que se vayan 50 federativos. Ahí es donde tenemos que modificar y evitar este uso discrecional de los necesitamos recursos. Regular entonces esa parte, o sea, extender el manto de la legislación, por así decirlo. Sería una primera conclusión, digamos, ahorita. Es que el problema es que como hay un movimiento federativo internacional, es decir, no olvidemos que las federaciones deportivas vienen del entorno no legal, sino deportivo, por decirlo así. Es decir, vienen de una fundación internacional del deporte y ahí les dan su autonomía. Y al pretexto de esta autonomía, pues quieren usar discrecionalmente los recursos. Me parece que lo que se debe hacer es, si yo te doy un recurso como gobierno, tú me lo tienes que aclarar y no nada más decir yo lo usé, sino decir en qué lo usé, porque lo que tenemos hoy, como decía Ricardo, es federaciones con grandes negocios que hace años no dan resultados en nada, pero los federativos ahí están y ahí permanecen por años. Y se reeligen. Sí, por siempre, porque pues es un negocio, ¿no? Al final de cuentas. Y el deportista, que es el que realmente hace el esfuerzo, pues es el más sacrificado, es el que nunca tiene dinero, el que le dicen, oye, hay que ir a una competencia, pero ¿qué crees? No hay dinero para ir, entonces si quieres, pues tú ponlo. Y el deportista, además de que trabaja, estudia, tiene que estar buscando recursos para ponerlos. Entonces es muy complicado. Qué difícil. Maestro, ¿usted qué piensa en torno a esto? Yo sí creo que se puede regular, es decir, la combinación federativa internacional sí es cierta, es un punto muy importante en el cual se pide que haya una autonomía de los gobiernos de los diferentes países, eso tiene razón, pero yo creo que podemos regular de mejor manera la transparencia en la utilización de los recursos desde la ley
de cultura física y deporte, de cómo se tienen que manejar, y yo hasta me aventaría a temas como prohibir ciertos temas como la reelección, poner máximos periodos de elección en las directivas. Podría ser un poco flexible, habría que verlo, para que también haya una coexistencia entre el derecho internacional deportivo y el derecho mexicano, que no es una novedad. Es un tema complicado desde el punto de vista de la soberanía mexicana, pero es un tema complicado desde el punto de vista de cualquier soberanía nacional que se ha atacado en muchos países muy bien, donde han tenido que aceptar la soberanía, la legislación de cada país, ciertas realidades que existen en otros países y en el deporte, y las han adaptado a su legislación. Entonces yo creo que hay que romper también ese tabú de que somos soberanos en todos los sentidos. Sí lo somos, pero podemos adquirir ciertas cuestiones que van a ayudar a que nuestro deporte nacional vaya para arriba. Entonces sí sería muy importante, como una posiblemente segunda conclusión, la transparencia de los recursos. Totalmente. Y hacia dónde se van etiquetados o señalados o aclarados como tal. Porque digo, yo lamentablemente sí tuve una mala experiencia de buscar a una persona que supuestamente se le había dado un viaje para participar en una contienda internacional, y supuestamente era un maratón y que eran varias cosas y todo. Me meto a ver pues digamos que el archivo, y veo la foto, un señor que pesaba 160 kilos, y dije, ¿cómo le hizo para ir a correr un maratón de tal, no? O sea, no me cuadraba. Y ya después, abundando un poquito, me metí, profundicé, y resulta que era el compadre de no sé quién, amigo y todo, y que habían justificado que a él se le tenía que dar ese apoyo y demás, lo cual es muy lamentable. Terrible. Digo, vamos a una pausa comercial, porque aquí ya la producción está un poco insistente, pero regresamos y seguimos platicando del tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca del derecho deportivo. Lamentablemente es algo muy, muy grande el derecho deportivo, y son muchas las experiencias, muchas las noticias, mucha información que se podría dar. Pero bueno, ahorita hemos estado dando algunas pequeñas conclusiones, algunas experiencias, algunas opiniones. Yo creo que tenemos que en un futuro hacer más programas acerca del derecho deportivo. O sea, cuando ustedes gusten, ya saben que esta es su casa para poder venir a platicarlo. Digo, seguimos con el programa, pero yo creo que nos vamos a quedar con ganas de seguir viendo la segunda o tercera o cuarta serie de esta parte, ¿no? Bien, hablábamos de la transparencia como conclusión, hablábamos de la parte del presupuesto, que haya un seguimiento puntual en los programas que se hagan. No sé, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría escuchar alguna conclusión que ustedes puedan darle al público en torno a su experiencia, o algo que deban de considerar el público en materia de derecho deportivo. No sé si nos pueda comentar aquí la doctora una conclusión, porque nos restan poquitos minutos, y ya después vemos otros programas, ¿no? Claro que sí. Bueno, por último, también expresar mi opinión en el sentido de que es necesario, como lo estamos viendo ahorita con Joel aquí, que se tomen en cuenta a los mismos deportistas. O sea, tenemos una tendencia, de acuerdo a la nueva agenda de la ONU para 2030, de lo que es el gobierno abierto, y uno de sus 3 pilares fundamentales es la participación de los destinatarios de las políticas públicas en la elaboración de dichas políticas públicas. ¿Quién más que los propios deportistas, a partir de su experiencia, y aquellos que son deportistas de alto rendimiento en ciernes, la ciudadanía para la realización de la actividad física, que participe, opine, colabore y que sea tomada en serio en esta formulación de políticas públicas deportivas? Esa sería. O también sus quejas, ¿no? Que las puedan documentar algún área que sí funcione y que sí haga ver este tipo de irregularidades, ¿no? Sí, exacto. Esa sería mi participación. Don Joel. Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que comentaron sobre la transparencia. Es muy importante.
yo creo que aparte de la transparencia, digo, si esto cabe, hay ciertos organismos de vigilancia, hay ciertos organismos que se encargan de ver esta transparencia, y son los órganos internos de control. Hoy estoy viendo una verdadera, tal vez me exagero en ese sentido, pero los órganos internos de control saben de todo lo que pasa en esta situación de cada instancia, de cada dependencia. He dado un seguimiento a este tipo de órganos que son como el juguete del titular de cada una de las instancias para poder, no sé, tal vez sancionar o amonestar o inhabilitar a personajes que él decide quiénes son. Precisamente esta parte muy interesante, es decir, si yo llevo a mi familia y soy el servidor público, pues obviamente estoy cometiendo una falta, ya sea, no sé si grave o no sé en este caso de qué manera podría ser, pero ahí el órgano interno de control es la parte fundamental para que se corrijan muchos este tipo de actitudes de los servidores públicos, para que no sucedan este tipo de situaciones para los deportistas. Yo creo que ahí en el caso tendría de que ser autónoma, ¿no? Entonces yo creo que sí sería autónoma, buscaría que fuera autónoma, pero con una calidad moral suficiente como para poder actuar contra cualquiera, hasta con el titular. Y eso está sucediendo con la Auditoría Superior de la Federación en este momento a otros campos en este caso. Pero entonces yo creo que tanto la Secretaría de la Función Pública y él, que está encargado de todos los órganos internos de control, y aún así de los que no están desconcentrados o que son autónomos, sí tendrían que hacer una revisión para que fuera una extraordinaria transparencia, no solamente de los recursos, sino de las actuaciones de estos servidores públicos que finalmente vienen a dar con toda una forma de actuar no concuerdan. Y entonces eso es lo que nos ha atrasado muchísimo para poder alcanzar una sociedad con mayores visión de futuro, ¿no? Bien, maestro Juan Manuel López. Bueno, pues al final de cuentas creo que lo que sí podemos concluir es que hace falta una política de Estado que llegue al deporte de base. Al final de cuentas el deporte de alto rendimiento es simplemente un ejemplo para que los niños y jóvenes se dediquen al deporte. Hoy, por más que hay una infraestructura regular en el país, hay una serie de órganos que lo hacen. Al final de cuentas tenemos graves problemas de salud, de obesidad, de inactividad de parte de los niños, que eso necesitamos modificarlo. Esto es una cuestión hasta económica, porque en el fondo, en unos años, si esta tendencia sigue así, va a costar carísimo al país sostener estos problemas de salud. Entonces, creo que el cambio que debemos de proyectar es en una política pública más enfocada al deporte, que no necesariamente sea diciendo que se van a inyectar más recursos, sino que se inyecten mejor. Y creo que esa es una conclusión. Y más por los aparatos tecnológicos, ¿no? Que lamentablemente han hecho que los niños ya no quieran ni salir ni a jugar con la pelota, ni mucho menos, ¿no? Maestro Ricardo de Buen. Pues estoy de acuerdo con las tres conclusiones que me precedieron. Voy a complementar simplemente. Yo creo que es urgente una reforma a la ley de cultura física y deporte en muchos rubros, incluyendo el de la integridad, el del buen gobierno, el de la transparencia. Y para dejarlo de tarea para otros programas, temas que no se tocaron, el tema del cuidado de los menores de edad como deportistas, de cómo se vienen manejando actualmente. Hay una muy poca o escasa, inexistente regulación en la parte administrativa deportiva. En la Ley Federal del Trabajo hay ciertas cosas, pero hay que modificar ambas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Cultura Física y Deporte. Y en la lucha contra el amaño de partido, las trampas, las apuestas ilegales, en todo el mundo se está trabajando en contra de eso. En los países más desarrollados, donde hay menos corrupción, se está trabajando en contra de eso. México ha trabajado cero en contra de eso y hay que hacer modificaciones por lo menos preventivas. No estoy diciendo que existan apuestas ilegales, pero podrían existir y por lo menos hay que prevenirlas. Bien. Pues como ustedes ven, lamentablemente por cuestión de tiempo no podemos seguir platicando, pero insisto, ojalá y aquí los ponentes que hoy nos acompañan puedan acompañarnos en siguientes programas para poder ir cristalizando tema por tema, porque son temas muy amplios, muy interesantes, pero sí necesitan un poquito más de tiempo. Bien, pues si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna opinión que desee realizar o alguna incógnita en su caso, puede acudir a los datos de una firma legal que aparecen en este programa
donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos esas inquietudes a los expertos que el día de hoy nos acompañan, para que bueno, ellos les den respuesta, porque somos peritos en la materia como tal. Y bueno, pues también si usted quiere dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, nos puede encontrar bajo el nombre Justicia para Todos en YouTube. Ahí puede usted ver todos los programas que se han transmitido a lo largo de casi 4 años de este programa, donde tenemos más de 150, más 160 más o menos programas, donde se han abordado diferentes temas de derechos, de obligación, más temas polémicos. Y bueno, de verdad, déjenos sus comentarios, porque todo eso nutre este programa, hace que se crezca, y nos dicen a quién quieren que invitemos para platicar de los temas, qué temas desean que se platiquen, porque también mucho tiene que ver con las necesidades de cada uno de ustedes. También nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV, Justicia para Todos TV, y de verdad déjenos sus comentarios, porque todo eso nos sirve mucho para mejorar. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que el día de hoy nos acompañaron en este programa, a la producción por hacer posible el mismo, y a ustedes, televidentes, porque ustedes nos han sintonizado. Espero que la siguiente semana nos vuelvan a sintonizar un programa más de Justicia para Todos, para conocer, insisto, sus derechos y obligaciones. Todo esto es beneficio de ustedes. Suscríbanse al canal de YouTube, porque es muy interesante para todos ustedes. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.